como ya comentó Nati, yo quiero repetir las notas de estudio, que es diferente a una hoja de estudio, porque una hoja de estudio tiende a ser más breve, pero en esta ocasión, hermanos, yo quisiera comenzar con ustedes este día, este domingo, gracias, vi a Nati reaccionar y me di cuenta de mi error. Domingo 3 de mayo, está hoy comenzando un estudio aquí en nuestra congregación y para todos los que lo vayan a escuchar, acerca del gran libro de Apocalipsis. Y por eso es que yo quisiera estar subiendo a los videos, a los comentarios de los videos, al chat de los videos, las notas de estudio, ¿verdad? La estructura del estudio para que usted pueda seguirlo. Si bien ahí no va a venir absolutamente todo lo que el predicador diga, sí va a venir la estructura, el bosquejo principal para que usted pueda repasar, para que usted pueda ampliar, para que usted pueda recordar y estudiar con la Biblia abierta la estructura de estas bellísimas porciones, desafiantes para el cristiano, desafiantes para el maestro de la Biblia, pero muy enriquecedoras. Y es que el gran libro de Apocalipsis, queridos hermanos, y empezamos con el tiempo también, el gran libro de Apocalipsis detalla los eventos que suceden tanto en la gran tribulación como posteriormente a la gran tribulación. Recuerden que venimos de Mateo 24, donde hemos estado estudiando acerca de las predicciones de Jesucristo con respecto al final de los tiempos. Y allí en Mateo 24 Jesucristo toca el asunto de que habrá entonces gran tribulación como nunca la ha habido en el mundo ni la habrá. Pero en esa porción de Mateo no se detalla lo que sucederá. Sin embargo, sí se dan los detalles en Apocalipsis y en otros libros proféticos. Por eso es que hoy, hermanos, vamos a empezar una temática. Dentro de la temática, o vamos a derivar, mejor dicho, yo creo que esa sería la mejor explicación, derivar una temática a raíz o a razón de la temática que nos va guiando, que es cómo el Maestro nos fue equipando a través de su revelación, sus enseñanzas y su ejemplo para vivir en un mundo difícil como discípulos suyos. Y de esos recursos de que nos anticipó lo que vendría, estamos derivándonos a estudiar en este mes de mayo el libro precioso de Apocalipsis, algo que como iglesia, al menos en el tiempo que yo tengo pastoreándola desde el 2012, a finales, septiembre, octubre del 2012, no hemos estudiado así, progresivamente, parte por parte de este bello libro, no lo hemos hecho, y hoy tengo la bendición y guiado por Dios, hermanos, porque considero que he sido guiado por Dios, abrir el libro de Apocalipsis con ustedes en estas fechas. Vamos a empezarlo. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis, si me acompañan todos, por favor. Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
Quiero detenerme ahí en el versículo 5 para hacer un comentario muy importante. La base de todo este estudio, hermanos, será siempre, y más que las notas del maestro o del expositor, será siempre la lectura de la palabra misma. Así que si alguien anda un poco perdido o perdidón, como decimos, y no ha llegado a la porción, yo le doy este tiempo para que usted la encuentre, Apocalipsis 1:5. Si usted va entrando apenas al cuarto, a la sala, al comedor donde estén reunidos con el teléfono o con el celular, con el celular o con la pantalla o lo que sea, pida que le muestren estas porciones. Yo no quiero que usted pierda la bienaventuranza de que habla la Biblia aquí para los que leen, oyen y guardan. Y si hay distractores que se pueden terminar amablemente en este momento allí en casita, sean ruidos producidos por algo que se esté haciendo, sea algo que tú puedes hacer para empezar a concentrarte más. Si estás tú solo, bueno, tal vez no tienes tantas dificultades más allá de tu propia concentración y el sueño y la postura, pero métete conmigo a la lectura de estas porciones. Apocalipsis 1:5, ahí retomo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades.
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis, queridos hermanos, queridos amigos que están escuchando esta conferencia, este tema basado en la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis contiene la explicación más detallada de lo que sobrevendrá en el mundo después que la iglesia sea arrebatada. Su propósito central de este precioso libro de Apocalipsis, difícil en muchos sentidos, pero no por ello debemos rehuir su estudio. El propósito, el tema central de este precioso libro es, por un lado, revelarnos la completa y final autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal, el triunfo del bien sobre el mal, y por otro lado, amonestar a los hombres, advertir a los hombres, a los pecadores, a todos los hombres en el mundo, y dar esperanza, dar consuelo, dar aliento al pueblo de Dios, a los creyentes y especialmente a un pueblo que va a sufrir fuertemente al final de los tiempos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a los judíos. El capítulo 1 podríamos llamarlo la preparación de la revelación, es donde se ponen en orden algunos conceptos básicos y algunos asuntos fundamentales que van a acompañar todo el libro de Apocalipsis. De los versículos 1 al 3 tenemos la naturaleza del libro de Apocalipsis y la importancia de su estudio. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Apocalipsis, queridos hermanos y amigos? Primeramente por su origen. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es importante este libro, es necesario estudiarlo, porque es una revelación de Jesucristo. Así como en Mateo 24 los discípulos recibieron las predicciones allí en el Monte de los Olivos frente a Jerusalén, de esa misma manera, a través de Juan, su siervo, Jesucristo está completando todo lo que teníamos que saber acerca del final, acerca de los últimos tiempos. Es revelación de Jesucristo. Pero por si eso no bastara, el mismo versículo 1 nos dice que la fuente primaria, la fuente original es Dios mismo. No que Cristo no sea Dios, sino que Cristo es el vínculo especial entre Dios y los hombres. Así que Jesucristo recibe de la mano de Dios, de la mente y el corazón de Dios, toda esta revelación y la pone a través de un ángel en su siervo Juan. Valoremos el origen, no solo de Apocalipsis, de toda la Biblia, hermanos. Es un libro divino, humano. Un libro para el cual Dios puso en marcha un proyecto de más de 1600 años, en el cual utilizó a diversos hombres, a diversos siervos, muchos de los cuales dieron su vida, su energía, dieron su máximo, porque pudiésemos contar con estas cosas, sabiendo ellos que ellos no eran los principales beneficiarios. Sin perder Apocalipsis, busca Primera de Pedro 1, por favor. Primera de Pedro 1, un poco atrás de donde estamos, dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Eso quiere decir que se quemaron las pestañas, y más que las pestañas, que estuvieron algunos de ellos dedicados por completo, por entero, como Daniel, que en el capítulo 6 de su libro nos explica cómo es que a pesar de los decretos, a pesar de los mandatos reales, so pena de muerte, de dejar de buscar a Dios, de dejar de indagar en las Escrituras, él es fiel al Señor en el capítulo 6 y lo vemos en el capítulo 7, 9 y en adelante recibiendo cosas importantes, valiosas, aclarándole Dios
de acuerdo a sus peticiones, lo que él necesitaba saber, satisfaciendo su necesidad de guía, de dirección, de aliento y de todo lo que la palabra de Dios es para cada uno de sus hijos. Y dice en el versículo 11 que ellos estuvieron escudriñando, eso quiere decir buscando y buscando. Esa no es una labor solo del pastor, es una labor que cualquier creyente puede, debe y necesita. ¿Te acuerdas de Juan 5:35? Escudriñad las Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con paciencia, con tiempo suficiente, con tus útiles que acostumbras a indagar en la palabra de Dios, a estudiar lo mejor que pudieras, un salmo, un proverbio? Por cierto, está disponible la guía de estudio para los salmos, una guía de estudio para todos y todas, para la familia. Allí también en los videos de nuestro canal está. Y dice que estos hombres escudriñaron qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ahí está incluida no solamente la salvación, sino también la profecía que apenas ha de cumplirse. Y dice el 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, repito, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y luego viene la aplicación en Pedro, ¿verdad? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso, hermanos? Que un creyente fiel, que aspira a ser un creyente maduro, fructífero, estable, firme, sobre todo en tiempos difíciles, va a ponerse en acción, a indagar, a conocer, a estudiar. Por eso nos metemos a este libro, aunque sugiera dificultades, aunque requiera un poquito más de esfuerzo mental y espiritual, porque otros dieron su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos en estos momentos en orden, en una versión ya bien ordenadita en nuestro idioma, incluso con notas de estudio empastada y aquí en nuestras manos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y dice ahí, versículo 1 de Apocalipsis 1, las cosas que deben suceder pronto. Y esa es la segunda razón de la importancia de estudiar Apocalipsis. Hay que estudiar Apocalipsis, queridos hermanos, porque el tiempo está cerca. Lo que aquí el Señor detalla son cosas que deben, dice allí, suceder pronto. Mira el capítulo 22 de Apocalipsis, ve hasta allá por favor, y mira el énfasis que el propio Señor Jesucristo hace con respecto a este aspecto de la profecía del Apocalipsis. Apocalipsis 22, 6. Léelo conmigo ahí en tu casa. ¿Qué dice? Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, ¿qué dice, hermanos? Las cosas que deben suceder pronto. Otra manera de decirlo es las cosas inminentes. Y luego dice también el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego dice el 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque, otra vez, dice, el tiempo está cerca. Versículo 12, también por favor, léanlo conmigo, hermanos. Versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Pero empieza diciendo el Señor, he aquí yo vengo pronto. Y luego dice el 20, el que da testimonio de estas cosas dice, y se refiere a Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Y luego contesta, ¿verdad? Contesta Juan, contesta la iglesia, contestan las huestes de los ángeles, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué entonces, dirá alguno, van más de 2000 años?
Porque el tiempo no lo mides tú ni lo mido yo. El tiempo es un asunto al que estamos nosotros sujetos, estamos sometidos. Por eso pareciera que van muchísimos años desde nuestro enfoque. Pero para el Señor un día es como 1000 años como un día. La verdad, hermanos, es que la única razón bíblica autorizada por segunda de Pedro 3:9 para decir que el Señor Jesucristo no le ha vuelto a poner play al plan profético y que lo dejó en pausa desde que Jesucristo murió y que está dando ese tiempo a la gracia, ese tiempo a la dispensación de la iglesia, ese tiempo a que la salvación de los hombres se siga dando. La verdad es que el único hilo del que pende la profecía es la paciencia, el amor y la misericordia de Dios, que no ha querido consumar su plan porque tiene todavía fe en que tú y yo y nosotros podemos alcanzar a otros para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero no significa que falten muchas cosas por suceder y muchos eventos por cumplirse. Realmente no hay ni un solo evento profético que estemos esperando antes del rapto y el comienzo de la última semana. Estamos viviendo tiempo prestado, hermanos, tiempo de pura gracia. Tu vida y la mía son preciosas para Dios y por eso Él quiso meter este tiempo de más de 2000 años que llevamos para que tú y yo existiéramos. Él pudo haber acabado el plan después de Cristo, pero no lo hizo así, en su amor. Es importante estudiar la profecía del Apocalipsis porque el tiempo está cerca, porque estas cosas deben suceder pronto. Volvemos al capítulo 1, donde se nos recuerda, hermanos, que estas cosas es importante estudiarlas, como ya platicábamos, por el costo que tuvo producirlas. Al menos la vida del apóstol Juan tuvo que ser dada para que estas cosas pudiéramos tenerlas. Él sufrió, hermanos, el destierro bajo el imperio de un emperador romano llamado Domiciano. Ese emperador lo envió junto con otros criminales a una isla rocosa allí en la costa del mar Egeo, llamada la isla de Patmos, a que pasara allí ya anciano sus últimos días. Y en el año 96 después de Cristo, cuando él tenía encima a lo mejor 85 o más años, este anciano está dando su vida para que la revelación nos llegue. Y eso lo digo porque a veces no valoramos el trabajo, la labor que los siervos de Dios han hecho para bendecirnos a nosotros, y nosotros estamos sumamente apocados, estancados y lejos de funcionar para que otros teman a Dios, lejos de servir para que otros cumplan la voluntad de Dios. A veces ni siquiera nos levantamos cada mañana a leer la palabra del Señor para que su Espíritu nos renueve cada día, porque las fuerzas no vienen de nosotros. Acuérdate de ese texto de Zacarías, donde Dios le dijo a Zorobabel, hablándole de la reconstrucción y de la puesta en marcha del plan para la reconstrucción de Jerusalén, y le dijo, del templo y de Jerusalén, y le dijo, no con espada, no con ejército, sino con mi espíritu. Pero a veces no queremos ir. Y detrás de eso hay una falta de valoración, o a veces de conocimiento, de conciencia del gran valor y el gran costo que tiene haber producido este libro precioso. Sin error, dice el Salmo 12:6, toda palabra de Jehová es limpia, como la plata purificada en un horno. 7 veces dice ese salmo, exagerando el asunto, que no se puede exagerar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella actúa en nosotros. Así que, hermanos, el costo que tuvo producir toda la Biblia, pero especialmente el libro del Apocalipsis, si estudiarlo trae dificultad y gozo también y bendición, pero si estudiarlo trae dificultad, requiere inversión de tiempo, requiere estudio,
Si entenderlo requiere esfuerzo, imagínate lo que requirió ver estos cuadros y tratar de interpretarlos, o más que interpretarlos, captarlos bien y declararlos. Imagínate, no es cualquier cosa. Pero especialmente hay que estudiarlo por la promesa que está en el versículo 3. Dice que son bienaventurados todos los que lo leen, los que lo oyen y los que lo guardan. ¿Qué bendiciones podrían venir a la vida de los cristianos, a la vida del creyente que con sinceridad, que con un espíritu de esmero, que con constancia se acerca a la profecía? Por ejemplo, un creyente así no temerá de lo que está sucediendo afuera, por más difícil que sea. Un creyente así contará a final de cuentas en los tiempos duros con un aliento y un ánimo y un consuelo profundo que le vendrá de Dios y de su conocimiento de las profecías. Un creyente así, queridos hermanos, sentirá por su propio bien el temor de Dios en su alma, para servir con reverencia, para vivir con santidad, para servir con celo, porque conoce lo que viene y conoce quién viene. Un creyente así tendrá una orientación en medio de tiempos muy confusos y tendrá una vista clara y una vista panorámica que Dios le ha ido formando a través de un estudio esmerado de un libro como este. De lo contrario, un creyente sin esto estará carente. Con todo respeto lo digo, si la Biblia no tuviera el Apocalipsis, no estaría completa. Sería como si en el mundo hubiera ríos, pero no hubiera un mar donde desembocan. Sería como iniciar una historia y nunca terminarla. Y si tu vida tiene el Génesis aquí, y si tu vida y mi vida tienen los Salmos aquí, los Proverbios aquí, y si nuestras vidas tienen los Evangelios como norma de conducta para amar al Señor, pero no tengo la profecía en mi corazón, no la estoy aquilatando, no la estoy comprendiendo, mi vida cristiana está falta. Y servir será una tradición vacía. Y evangelizar será algo de lo que yo haya perdido fuerzas porque no estoy consciente del último tiempo y de los detalles. Ninguna de las palabras jotas, tildes de la Biblia sobra, ninguna. Mucho menos Apocalipsis. Pero comenta con los que están a tu alrededor. Comenta. Te doy un minutito o dos. ¿Qué impresión tienes del libro de Apocalipsis? ¿Lo conoces? ¿Cómo se te hace el libro de Apocalipsis? De lo que has leído, visto, escuchado de Apocalipsis. Yo he escuchado más de un comentario sobre este libro de diferentes personas en diferentes sentidos, ¿verdad? Así que comentemos brevemente y después de responder vamos a hacer una lectura. La quiero hacer yo en esta ocasión. La verdad es que si tú la tienes disponible porque tienes manera de visualizar las notas de estudio, arráncate con la lectura después de las preguntas. Pero yo sé que también muchos no tienen esa facilidad y lo voy a leer yo aquí. Pero doy un minutito. Adelante, hermanos. Comenten. Aquí también vamos a comentar el sentir de qué impresión tenemos o teníamos antes de estudiarlo a fondo del libro de Apocalipsis.
Pues hermanos, aquí comentamos que este libro, para varios de nosotros, por un lado es un libro que tal vez de más pequeños, de niños, como en mi caso, nos generaba un poco de temor este libro, misterio, pensábamos que eran cosas así como ocultas, ¿verdad? Cosas que no se debían tal vez leer. Pensábamos que era un libro de puras maldiciones hacia el hombre, ¿verdad? Y aunque sí, obviamente contiene cosas muy fuertes, ese era el pensamiento que algunos de nosotros teníamos. Otros han comentado que lo consideran un libro impresionante, fuerte en cuanto a las cosas que menciona, ¿verdad? Un libro que también contiene cosas profundas. Su lenguaje obviamente apocalíptico, así se llama el estilo literario apocalíptico. Es un estilo que usa símbolos, que usa figuras, y que para un lector no interesado o poco interesado, este libro se vuelve prácticamente impenetrable, porque dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, y para él son locura, y no las entiende porque se han de discernir desde el Espíritu. Y si no ha recibido, amigo, usted al Espíritu, es muy probable que la Biblia en general se le haga difícil, se le haga sin forma, se le haga contradictoria, pero especialmente el libro de Apocalipsis será un cofre cerrado para usted, porque todos los simbolismos que usa el Apocalipsis, el apóstol Juan, son de un especial tono, y están escritos así incluso para abreviar lo que Dios quería decir y al mismo tiempo detallar. Es toda una técnica literaria la que se usa aquí, y por todos esos comentarios y más que ustedes han hecho allí en casa, algunos creyentes tienen subrayados muchos pasajes en muchas partes de la Biblia, pero abren Apocalipsis y ¿cómo está? Limpio. Y no hay ahí ninguna nota, no hay ahí nada subrayado. Si acaso tenemos subrayado Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que todos no sabemos. Pero en general es un libro poco recurrido. No entiendo por qué. No entiendo por qué nos causa incluso tal vez flojera. Alguno tal vez ha dicho, yo lo veo como un poquito de flojera porque lo empiezo a leer y cuando llego por ahí del capítulo 6, 7 ya como que no sé ni de qué está hablando. Siendo que es el único libro que tiene una bienaventuranza para aquellos que lo leen, lo escuchan, lo guardan. No hay otro libro como estos, claro, se aplica eso a toda la Biblia,
pero libro especialmente que al principio diga esto, solo Apocalipsis. La naturaleza del libro, tienen ahí una nota, que esta sí me voy a permitir leerla. Escúchalo, o léelo, o síguelo, si lo tienes ahí en tu celular o donde lo hayas desplegado. La naturaleza del libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación o, mejor dicho, desvelación, de cuando uno corre un velo y deja a la vista lo que el velo estaba guardando visualmente. Entonces, Apocalipsis habla de recorrer un velo, desvelación. Este es el libro de la consumación, queridos hermanos. El plan de Dios para el mundo, la humanidad y el tiempo llega aquí a su término bajo el perfecto control de Dios. Las fuerzas del mal son finalmente vencidas y todas las promesas hechas a los santos son cumplidas. Es el libro que más usa símbolos y figuras, pero los eventos que predice no son ficticios, no son figurados, son reales. Se usan figuras, pero no se habla de cosas figuradas. Se usan figuras para predecir eventos reales. También es notable el uso de los números. En todo Apocalipsis vamos a oír la relevancia, sobre todo del 7. Hay por lo menos 5 series de 7 a partir del capítulo 6 en adelante. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 condenaciones y 7 cosas nuevas. Series de números. También aparece el número 6, aparece el número 10, aparecen varios números, el número 3 y otros son relevantes en el estudio del libro de Apocalipsis. El orden cronológico tiene que ver con un orden de tiempo, así como nos gusta a veces ver las cosas, ¿verdad? Primero lo primero, luego lo del medio y luego lo del final. El orden cronológico que mucho nos ayuda a nosotros, seres finitos, seres históricos, el orden cronológico en Apocalipsis está provisto claramente mediante las series numéricas que encontramos, como las que mencioné de los 7. O sea que primero es el primer sello, segundo es el segundo sello, y luego vienen las trompetas, y al final vienen las copas. Eso provee un orden cronológico en los eventos que profetiza Apocalipsis. Sin embargo, el libro no sigue un orden estrictamente cronológico, por eso a veces se pierden algunos al estudiarlo y a leerlo. No respeta todo el libro un orden cronológico. Muchas veces el discurso se interrumpe para intercalar cuadros a manera de paréntesis, en los cuales se añaden detalles que van completando el panorama profético. Es como si empezáramos a ver una proyección de video, una película, y va avanzando, y de pronto algo como que requirió ir más lento, y entonces le pone pausa a aquella persona y se regresa y lo ve con más detenimiento. Apocalipsis hace eso. Avanza en el relato y de pronto para y toma uno de esos asuntos que requiere más detalle, y entonces le dedica una serie de textos, un pasaje completo, y lo difícil o el reto, mejor dicho, es saber dónde va ese cuadro. Si bien si bien en muchos de los eventos que predice el libro mediante símbolos, en muchos de esos eventos no podemos asentar categóricamente cómo sucederán, es cierto que el significado de estos símbolos irá siendo cada vez más evidente conforme el tiempo de su cumplimiento se va acercando. O sea que cuando años atrás leían "y todo ojo le verá", primero creían, cuando no se sabía que la tierra era redonda y se creía que era. Cuando todos leían eso y decían todo, claro, que aparezca en el cielo y todos lo van a ver. Y creían que así se iba a cumplir. Pero luego que se dan cuenta que es redonda, objetan esa porción y dicen, la Biblia está mal. Tiene errores, porque si aparece en el cielo en el continente americano, luego en el continente
europeo, no se va a ver. Pero llegó el invento llamado televisión primero. Y hoy, internet. Y más aún, transmisión. Y si tienes más de 1000 suscriptores o eres un youtuber famoso, desde tu teléfono lo puedes transmitir en el momento. Entonces, hay muchas de las cosas que dice la profecía apocalíptica que conforme se va acercando el tiempo para aquellos para los cuales fue revelada, se va haciendo mucho más claro a qué se refiere y cómo se podría cumplir. Porque dice la Biblia que los profetas administraban eso para nosotros. Así que se va a ir haciendo más claro conforme el tiempo se va cumpliendo y en algunas cosas yo me podré aventurar a decir mi comentario personal de cómo pienso que podría ser. Sin embargo, los eventos, eso sí los vamos a ver claramente como están en las Escrituras. Además de contener consuelo, este libro, hermanos, también encontramos en este libro muchísima enseñanza, muchísimo alimento espiritual para nuestras almas. No solamente es para encontrar consuelo, también en este libro vamos a encontrar instrucción, vamos a encontrar enseñanza. Así que de los versículos 1 al 3, como ya vimos, está la naturaleza del libro y su importancia. Versículos 4 al 7, tenemos el saludo de Juan y la presentación que él hace de esta revelación, de cómo le fue dada, de cómo vino. Tenemos ahí algunos pormenores de lo que es el Apocalipsis y Juan mismo lo va a decir. Primero, le escribe un saludo a las 7 iglesias locales y a ellas le dedica esta revelación de parte de Jesús, porque Jesús le dice: toma nota de lo que ves, escríbelo y envíalo a las 7 iglesias. Así que escribe Juan a las 7 iglesias, eso está claro en el versículo 4, ¿ya lo vio? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Asia, hermanos, aquí también llamada Asia proconsular, era una región conquistada y gobernada por el gobierno romano. En esa Asia había más de 7 iglesias en ese tiempo que Juan escribe. Sin embargo, es muy probable que se usa el nombre de estas 7 iglesias porque estas 7 iglesias eran en sí mismas distintas, tenían diferentes rasgos. Y todas, si las viéramos como en un todo, todas configuraban las diferentes clases de iglesias. Entonces, digamos que como la iglesia de Éfeso, había más parecidas a esa, y habría más en el curso de la historia, y hay más como Éfeso en este tiempo, pero también como Tiatira, como Sardis, como Filadelfia. Entonces, lo que hace Cristo es que a través de las iglesias de ese tiempo, escribiéndole a ellas, alcanza a todas las iglesias de todos los tiempos. Y allí, en un punto de la historia, Efata, que comparte rasgos, ustedes lo van a ver, tal vez con Éfeso, tal vez con Esmirna, tal vez con Sardis, no lo sé, pero esta escritura, esta revelación entonces está hecha para las iglesias. Interesante, hermanos. Año 96 después de Cristo, no escribe el Señor teniendo en mente una iglesia universal jerárquica. No escribe el Señor teniendo en mente una iglesia espiritual, indeterminada, invisible. Escribe el Señor estas cosas importantísimas a las iglesias locales. Jesucristo le reconoce autoridad, autonomía, presencia en el mundo, interacción en el medio, en la sociedad. Le reconoce propósito a las iglesias establecidas en las localidades. Así que cada iglesia depende de Cristo. No hay intermediarios. Nuestra iglesia, Efata, yo por delante en responsabilidad, daremos cuenta al Señor de todo lo que hacemos y cómo lo hacemos en y desde nuestra iglesia. Y si esto te pesa un poco, qué bueno, porque tú, si eres miembro de esta congregación, compartes conmigo
Compartes con los diáconos, compartes con los varones, compartes con los matrimonios, compartes con la congregación, compartes ese peso de responsabilidad. Y un día como congregación, como iglesias también, en lo individual, pero consciente y siempre conscientes de en qué iglesia el Señor nos puso, daremos cuenta, como hablábamos esta mañana. No responderá otra iglesia por nosotros. Por eso qué importante seguir haciendo lo que nos toca, conforme el Señor nos va guiando. La iglesia local es el destinatario de esta revelación, hermanos. Por eso predicar esto como venido de Cristo, porque así es tan importante. Es importante, hermanos, que aunque hay un trayecto histórico que esta revelación ha seguido, sepamos que esta revelación viene de Jesús hoy para nuestros días, para nuestras vidas, para nuestros ministerios. Por eso en los capítulos 2 y 3 aparece repetidamente esta frase: el que tiene oído, oiga. Dice el que. Ahí individualiza este asunto. Y dice Cristo, si tú tienes oído, si tienes capacidad para entender y oír, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por eso las promesas de los capítulos 2 y 3 también se mencionan así: al que venciere, al que venciere. ¿Qué significa eso? Que al que le importen estas cosas, al que las tome personales, al que las tome en sus manos, en sus hombros y diga, yo quiero ser como lo que tú esperas, según lo que le dices a estas iglesias, Señor. El que se sume a eso es el que va a vencer y el que va a ser acreedor a promesas especiales que el Señor le da a sus iglesias. Así que esto es para nosotros, hermanos, en este tiempo. Juan bendice a las iglesias de parte del Dios Trino con gracia y paz. Dice el versículo 4, gracia y paz a vosotros. Y miren de quién. Primero menciona, versículo 4, del que era, del que es y que era y que ha de venir. Ese es Dios el Padre. Aquí es Dios el Padre. Pero luego dice, y de los 7 espíritus. El número 7, que aquí se usa tanto para las iglesias como para el espíritu, el número 7 indica cabalidad, indica perfección, indica algo pleno. Entonces, al hablarle a las 7 iglesias, le habla a todas las iglesias. Al hablar y decir de los 7 espíritus, está hablando de la obra completa del Espíritu Santo revelado y en acción con todos sus dones, con todas sus cualidades propias también para una iglesia, dadas para una iglesia. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo que ver en la vida cristiana y en la vida de la iglesia? Si usted conoce un poquito de doctrina, sabrá de qué estoy hablando, cuán amplio es el ministerio. Entonces, dice Juan, de parte del Padre, que ha sido y que es y que será, de parte del Espíritu de Dios, con todo lo que Él es capaz de hacer en los que quieren entregarle su vida. Y dice después, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. O sea que Juan nos está diciendo, hermanos, que lo que desea Dios, todo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, lo que desea para nosotros, versículo 4, es gracia y paz. O sea que toda la revelación, no solo el Apocalipsis, todo lo que Dios ha hecho es para que tú y yo cosechemos del Señor gracia, favor, quiere decir misericordia, oportunidades, recursos, perdón, paciencia, renovación, fortaleza. Gracia es la palabra para hablar de todo lo que Dios es y tiene y de lo cual yo carezco y necesito una vez y otra vez y otra vez. Dice Juan capítulo 1 versículo 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cuando nos olvidamos quién es la fuente, hermanos, dejamos de tener poder espiritual. Y dice Juan, gracia y paz, paz, fruto del Espíritu. ¿Te acuerdas? Amor, gozo, paz. La paz es el estado espiritual y emocional producido por el Espíritu Santo en un corazón que lo hace estar seguro, confiado y gozoso y contento.
Así que gracia y paz es la bendición y por eso se dedica el Señor Jesucristo a darnos esta revelación. Ahora, llamo su atención. En el versículo 5 se mencionan también los 3 ministerios u oficios generales de Cristo. Lean por favor ahí en casa el versículo 5 otra vez. 5, ¿qué dice, hermanos? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, dice, es un testigo fiel. Jesucristo, dice, es el primogénito de los muertos. Y Jesucristo, dice también, es el soberano de los reyes de la tierra. Nuestro Salvador, hermanos, aquí aparece con sus 3 oficios más importantes que abarcan toda su labor. Testigo o profeta. Nuestro Señor fue y es un maestro, un predicador, un amonestador. Fue de su boca, hermanos, que salió prácticamente toda la palabra, aunque en diferentes momentos, de diferentes maneras. Es Él, el Espíritu, dice Apocalipsis, que Cristo es el Espíritu de la profecía. O sea que el que movió a escribir, el que inspiró, fue Él, el Espíritu Santo también, pero Él, y cuando estuvo aquí, no dejó de enseñar, no dejó de predicar, no dejó de instruir, no dejó de hablar, no dejó de instar a tiempo y fuera de tiempo, y aún al final, clavado en la cruz, estaba prometiéndole salvación a uno de los ladrones arrepentidos, porque Él es el profeta, Él es el mayor maestro que ha existido. Y aquí aparece como el testigo fiel, pero también dice primogénito de los muertos. El muerto, quiere decir eso, el muerto más importante de todos, el principal de los que han muerto, porque Jesucristo murió, pero no murió por sus propios pecados y por sus propias culpas. No murió tampoco de la manera en que los hombres morimos. Él murió, y lo hemos estudiado, por nuestros pecados, por tus pecados, querido amigo que me escuchas. Él pagó por todo lo que tú y yo merecíamos. Él dio su vida por nosotros, y a cuestas de sus espaldas santas llevó nuestra cuenta pecaminosa, y ahí nos liberó, y ahí nos descargó. Él es el muerto más importante, y lo es porque después resucitó y venció la muerte y se paró. Pero Él es el primero y más grande de los que enfrentó la muerte, porque lo hizo a favor nuestro, con éxito. ¿Cuál es ese ministerio? Sacerdote. Él no llevó animalitos al altar, Él se llevó a sí mismo al verdadero altar, a la presencia de Dios. Allí dio su vida por nosotros, como dice Hebreos, que Él no tenía necesidad de ofrecer sangre ajena por pecados propios. Él ofreció su propia sangre por pecados ajenos. Él hizo ese ministerio de redención en la presencia del Señor. Y luego se menciona el otro ministerio, el otro oficio grande del Señor. El primero es para advertirnos, instruirnos, enseñarnos, conminarnos. El segundo es para pagar por nosotros, para expiar nuestra culpa, para hacernos ese favor. Y el tercero es para venir y hacer juicio y cumplir sus planes en este mundo. Rey de reyes. Profeta, sacerdote y rey. Y la verdad es que el personaje principal de todo Apocalipsis es Cristo. De principio a fin es Cristo, aunque aparecen el Padre, el Espíritu, y aparecen los hombres, y aparece el Anticristo, y aparecen muchas cosas. La línea general de Apocalipsis es llevarnos a recordar y a reconocer la soberanía y el control del Señor Jesucristo. Y luego Juan en el versículo 5 intercala, hermanos, 5 y 6, intercala una mención preciosa de los beneficios que tenemos por el bendito amor de Jesús. ¿Qué tenemos?
¿Qué somos en Cristo? Dice el versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y en su amor nos limpió. Nos amó y en su amor nos lavó. Por eso no dependemos de nuestras obras o de otras religiones o de otros esfuerzos, sino que en la gracia y el amor de Cristo tenemos la salvación y tenemos una relación viva y activa y permanente. Y aun cuando fallamos, en su sangre nos levantamos. Y aun cuando no logramos dar esa medida que queríamos dar para honrar al Señor, sino que fallamos, en su perdón nos volvemos a alzar, como dice Primera de Juan 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, y luego habla de un beneficio futuro, hermanos, que se va a experimentar en el futuro. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y Juan, al ver esto, exalta a Cristo y dice, a Él, al que nos amó, al que nos lavó y al que nos hizo reyes y sacerdotes. Eso habla de una posición, no espiritual nada más. Ahorita es espiritual, ahorita como sacerdote puedes interceder por otros, ahorita puedes orar, puedes hacer muchas cosas, pero un día estarás ejerciendo esa posición de ministro, de rey, de sacerdote, juntamente con Cristo en esta tierra. De eso habla Apocalipsis también, y entonces Juan lo exalta y dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 7, Juan anuncia la segunda venida de Cristo y dice que Cristo viene con las nubes y que todo ojo lo va a ver y que lo van a ver los que lo traspasaron. Los romanos traspasaron su costado y los judíos traspasaron sus muñecas y sus pies. Ahí se incluyen las dos naciones, los dos cortes, tanto los judíos, el pueblo de Dios no creyente, que no recibió al Mesías humilde. Ese pueblo lo va a mirar cuando venga. Esta venida que habla el versículo 7 es terminando la gran tribulación, pero también lo verán los linajes gentiles, representados por los romanos que lo traspasaron. Dice allí, si me ayudas a leer el 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán, ¿qué dice, hermanos? Harán lamentación por él. O sea que en el momento en que el Señor regrese, como dice Mateo 24 también, 29 y 30, que después de los días de gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y entonces aparecerá en el cielo, en las nubes, el Hijo de Dios. Y ahí lo verán esas naciones incrédulas, y ahí lo verá la población mundial que haya salido de la gran tribulación, y exclamarán con llanto como diciendo, ¡era Él! ¿Por qué no creímos? ¿Por qué no lo reconocimos a tiempo? ¿Por qué no le adoramos? ¿Por qué crucificamos al Señor de gloria? ¿Por qué vivimos vidas incrédulas y ateas? ¿Por qué no nos abrazamos a sus mandamientos? ¿Por qué lo estamos viendo venir y nosotros ni en cuenta de quién era Él? Una lamentación terrible. Y entonces, hermanos, de los versículos 8 al 20, Juan cierra esta preparación describiéndonos que vio a Cristo, pero no con una túnica polvorienta y unas sandalias. No lo vio en su condición en que lo vio cuando vino en su primera vez, sino que lo vio glorificado, lo vio en una condición muy especial, lo vio como juez. Y la descripción que nos da Juan ahí es muy impresionante. Con esto vamos a cerrar. Dice a partir del versículo 12 que Juan se vuelve para ver la voz que hablaba con él, y cuando voltea y mira, y aquí está la primera gran visión, el primer cuadro descriptivo que le podríamos
lo podríamos imaginar como un lienzo grande, ¿verdad? Tal vez de unos 4 metros por 3 o algo así, ¿verdad? Grande para nosotros en una pared y verlo, o tal vez más grande como en un museo, y le podríamos poner un rótulo arriba o abajo que dijera el juez de todo el mundo, y ahí estaba la visión y Juan estaba impactado, impresionado, y lo primero que ve es a uno con apariencia de hijo de hombre en medio de 7 candeleros. Candeleros. Cristo mismo en el versículo 20 dice, son las iglesias que deben arder, que deben brillar, que deben alumbrar, que se conforman de miembros, que por una relación vibrante con el Señor, en la cual a veces fallamos, pero en general nos levantamos, esos creyentes son pequeñas luces, son pequeñas antorchas que unidos y trabajando en armonía y limando asperezas y mirando hacia donde mismo y bien coordinados y no dándole lugar al diablo, constituyen una candela grande en una zona, en una ciudad, en un municipio, en un estado, en una región del mundo. Dice la profecía que vio Juan al Señor en medio de las iglesias. Y alguien que está en medio es alguien que tiene injerencia, alguien que está presente, alguien que tiene la autoridad de ir y venir, de preguntar, de llamar a cuentas, de informarse y de obrar allí. Dice también la profecía que el Señor Jesús estaba vestido de un atuendo majestuoso, solemne, una túnica que llegaba hasta el suelo y un cinto de oro ceñido al pecho, una vestimenta que indica la dignidad sacerdotal del Señor Jesucristo. Él ministra, hoy ministra en la presencia misma de Dios, pero cuando salga del templo, salga de la presencia para empezar a ejecutar los juicios que están profetizados aquí, termina su labor de sacerdote y comienza su labor de juez. Y Juan lo ve prácticamente saliendo del templo a revelarle estas cosas. Cabeza y cabellos canos, blancos como nieve, indica la absoluta autoridad y la sabiduría del Señor Jesucristo. Como Él no hay otro sabio en el mundo. Ojos de fuego, indica el escrutinio, la omnisciencia con la que el Señor ve los corazones de todos nosotros y de todos los hombres. ¿Quién más sino alguien con ojos así puede empezar a consumar el plan profético? Eso no lo puede hacer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Pablo, Pedro, María. No lo puede hacer ninguna persona sino solamente el Señor. Ojos de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, como de un horno refulgente. Eso indica la Biblia en el hierro, en el bronce, en esos colores rojo fuego, indica el juicio divino, que ya no viene humilde, ahora viene a juzgar. De su boca salía una espada aguda, indica el poder penetrante de la palabra, especialmente para ejecutar los juicios. Su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza y indica el carácter, hermanos, irresistible de la majestad del Señor y su justicia. Nadie podrá evitarlo, nadie podrá decir, a mí no me juzgas, conmigo no tienes que ver. Será como el sol cuando resplandece en su fuerza, del que nadie puede escapar. Y me salté una cosa que quise dejar al final y que está en el versículo 16. ¿Me ayudas? Dice el 16, al principio, hasta el primer punto y coma. ¿Qué dice? Tenía en su diestra 7 estrellas. Y en el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Y dice allí, las 7 estrellas son, ¿qué dice, hermanos? Los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles, del griego, mensajeros. 2 posibles significados de esto. Los pastores de las congregaciones, ese es uno.
pero el término es general, por lo cual yo me inclino a pensar que se refiere en primer lugar a ellos, pero también a todos los mensajeros en las iglesias, a todos los obreros, a todos los que van de una iglesia a una colonia, a un empleo, a una empresa. Escribe, le dice Juan, yo soy el que tengo las 7 estrellas. ¿Dónde las tiene? Dice ahí, hermano, en su diestra. ¿Qué significa eso? Espero con esto, con lo que estoy cerrando prácticamente, te sientas tan bendecido como yo al estudiarlo. Jesucristo, en tiempos de aflicción, en tiempos de persecución, no solo anda en medio de las iglesias, de las congregaciones, tiene en sus manos a sus obreros. ¿Para qué? Para sostenerlos. ¿Para qué? Para guiarlos. ¿Para qué? Para consolarlos, para renovar sus propósitos y si fuera necesario corregirlos un poquito para que sigan adelante. Es su diestra poderosa en la que cada uno de nosotros estamos, queridos hermanos. Y es desde esa certeza que se propone y empieza a dar la revelación. La triple estructura de Apocalipsis se menciona en el versículo 19. Todo Apocalipsis se estructura en las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Las cosas que has visto, la visión del Cristo juez, del Cristo glorificado. Las cosas que son, las amonestaciones a las iglesias, capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas, capítulos 4 hasta el 21. Así que, hermanos, hasta aquí dejamos el estudio. Tienen ahí una opción para cerrar platicando y orando con 3 preguntas de reflexión. 1. ¿Qué cosas de esta sección de Apocalipsis, o sea, de lo que estudiamos hoy, que es el capítulo 1, qué cosas te sorprenden o no sabías y en qué forma te bendice conocerlas? 2. Si escogieras para agradecer uno de los títulos o rasgos de Jesús que se menciona en esta sección, ¿cuál sería y por qué? Yo ya te dije el mío. Para mí, hoy, lo que más me bendice es recordar que Cristo tiene a los mensajeros en su diestra, que no se ha olvidado de nosotros. Y 3, ¿te gustaría proponerte ser de los que obtienen la bienaventuranza prometida en el versículo 3? ¿Por qué? Después de esa conversación, si tienen a bien hacerla, cerrar en oración agradeciendo al Señor e intercediendo unos por otros. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, cerremos este tiempo. Señor, gracias por Apocalipsis y en especial por el capítulo 1, que prepara y pone las bases para todo lo demás. Te pido que en estos días fijes un deseo especial en cada uno de mis hermanos, incluyéndome a mí, para perseverar estudiando este bello, necesario, instructivo y sorprendente libro de Apocalipsis, y que nos des de tu fuerza y de tu poder para entenderlo y guardarlo, y que nos hagas bienaventurados en este mes de mayo, en la forma en la que tú lo quieras, a través y a partir de nuestro acercamiento a este libro. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo y te lo agradezco. Amén.